Hola, amados hermanos. El día de hoy continuaremos con el video semanal y el día de hoy hablaremos sobre la consagración. La consagración en Éxodo se nos demuestra a partir de la creación del tabernáculo, cuando los israelitas llevaron sus ofrendas para poder crearlo. Llevaron entre ellos telas para crear una prenda de los sacerdotes, de la cual hablaremos, que se llama efod. El efod era una especie de chaleco, el cual tenía incrustadas 12 piedras con el nombre de las 12 tribus. Esta prenda era dedicada al sumo sacerdote, que en ese entonces era Aarón. Esta prenda se decía que era consagrada, ya que era dedicada al servicio de Dios, a aquellos que hacían el servicio de Dios. Pero no eran las únicas prendas que utilizaban los sacerdotes. También utilizaban un turbante con un pequeño cono de oro encima de ellos. Este tipo de vestimentas daban a entender que la persona que las utilizaba iba a trabajar hacia el tabernáculo, que iba a trabajar a la presencia de Dios. Hoy en día, nosotros no nos presentamos con esas ropas ante Dios. Nuestra consagración va más allá de la ropa, va en nuestros corazones. ¿Qué consagramos a Dios? Nuestros corazones, nuestros tiempos, nuestras acciones. Hoy en día Dios no le pone atención a qué es lo que llevamos puestos. Hoy en día lo que Dios ve es lo que hacemos, lo que sentimos y en lo que pensamos. La consagración es un proceso que se lleva en mediano y largo tiempo, ya que los sacerdotes al entrar a la presencia de Dios tenían que purificarse antes, tenían que pasar por las diferentes áreas del tabernáculo, que es la fuente, el atrio y el lugar santísimo, para poder hablar con Dios. Nosotros tenemos que llevar un proceso para podernos consagrar. Ese proceso, hermanos, no tiene que ser rápido. Nosotros al momento de presentarnos delante de Dios nos vamos a presentar de la mejor forma posible, pero tenemos que prepararnos con anterioridad, tenemos que limpiarnos. Un ejemplo es de la consagración, es ¿qué dedicamos a Dios? Los israelitas en ese entonces dedicaron las piedras, dedicaron la tela, dedicaron el oro, dedicaron el tiempo para poder hacerlos. Dedicaron todo eso, todo para una tarea en específica, la exaltación de Dios. ¿Qué consagramos nosotros hacia Dios? ¿Qué es el efod que nosotros nos ponemos para poder adorarle a Dios? ¿Qué es aquello que nosotros tenemos de especial para darle a Dios? Puede ser que tengamos algún talento con el cual servirle a Dios y consagrarlo, dedicarlo a Dios. Puede ser el don de la enseñanza, el tomar a unos niños y enseñarles, consagrar ese talento, dárselo a Dios, dirigirlo a Él, al servicio de Dios. Pero, ¿qué más podemos consagrar? En Éxodo podemos, y en Levíticos también podemos ver cómo no solamente se consagraban prendas, sino también se consagraban utensilios de oro hacia Dios. ¿Qué más podemos consagrar? Podemos consagrar una guitarra, dedicarle lo que tocamos a Dios. Podemos consagrar videos para poder esparcir su palabra. Lo que nosotros tengamos, hermanos, es algo que podemos dirigir a Dios. Pero, ¿de qué forma podemos entregarlo? No podemos entregarlo tan solo así como así. El consagrar quiere decir que lleva un proceso de purificación. Anteriormente, las prendas y los utensilios de Dios tenían que ser santificados. Tenían que llevar un proceso de purificación y santificación, que decían que eso era dedicado solamente para el servicio de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que nuestros dones, talentos, nuestro cuerpo, nuestro tiempo sea consagrado y dedicado a Dios? Hermanos, lo que tenemos que hacer es revisar que lo que tengamos, las imperfecciones que tengan, no solamente sean corregidas, sino también sean todo lo que tenemos por mejorar, sea mejorado. Por ejemplo,
cuando hacían las varas de oro para cargar el arca del pacto, tenían que tener ciertas medidas específicas. No podían medir ni más ni menos. Y así es con nuestras vidas. No podemos entregar solamente así porque sí cualquier cosa. Tenemos que entregarlo lo mejor que podamos. Y obviamente todo eso a nosotros al consagrarlos va a tener una recompensa. Cuando todo terminó, cuando terminaron de hacer la fuente, cuando terminaron de hacer el efod, cuando terminaron de hacer todo lo que iba a ser consagrado para el servicio de Dios, no, los artesanos, los maestros no se quedaron sin recompensa. Recibieron una porción de paga de parte de Moisés y una bendición de parte de Dios. También algo muy importante, hermanos, es que durante la consagración o el servicio que hacían los sacerdotes, era que se cree que estaban descalzos, porque era un lugar santo. ¿Por qué se cree esto? Cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, le dijo: Moisés, quítate tus sandalias, porque este es un lugar santo. Cuando Josué se encontró con ese general que tenía la espada desenvainada, le dijo: Josué, quítate tus sandalias, porque este es un lugar santo. Nosotros, ¿qué nos tenemos que quitar? ¿Tenemos que quitarnos nuestra flojera? ¿Tenemos que quitarnos acaso nuestro mal humor? ¿Nuestro carácter fuerte para poder servirle a Dios? ¿Qué es aquello que nos impide consagrar y santificar lo que nosotros le vamos a dar a Dios? El santificar lo que nosotros le vamos a dar a Dios no quiere decir que en algún punto fue perfecto. Quiere decir que estamos llevándolo a cabo para que sea perfecto. No tenemos que tener miedo de entregarle algo a Dios. No tenemos que tener miedo de entregarle a Dios nuestro tiempo, nuestro talento. Pero hay que dedicarle para perfeccionarlo. Hay que quitarnos esas sandalias, hay que quitarnos esos pequeños rencores o fricciones que lleguemos a tener con los demás para poder lograr lo que queremos hacer para Dios. Hay que revestirnos de la mejor forma para presentarnos con Dios. ¿De qué forma nos vamos a vestir? ¿Cómo nos vamos a presentar de Dios? No nos vamos a presentar con ropas como esta. Nos vamos a presentar con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con nuestras acciones, con lo que debemos a reflejar. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra consagración se lleva día a día, desde que despertamos hasta que dormimos, haciendo caso a nuestros padres, haciendo caso a nuestras autoridades. En este caso se acerca la votación y es algo que tenemos que hacer, pues Dios nos ordenó que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades y es un deber de nosotros el ir a votar. Eso también es consagración, eso también es purificación, es hacerle caso a Dios. Es el dejar cualquier cosa que nos esté quitando la atención de Dios. No es algo que nos va a llevar unos cuantos días, ya sea si tenemos algún problema con la televisión, con el celular, si tenemos algún problema con que nos la pasamos todo el tiempo perdiendo, no sé, cualquier cosa que te quite el tiempo que podrías estar haciendo algo de provecho para ti o para Dios. No quiero decir que te la pases todo el día haciendo y trabajando, no, tenemos que tomar descansos, pero es excesivo y está mal el pasársela todo el día sin hacer algo. Cuando llegue el momento, Dios nos va a pedir cuentas, nos va a pedir que hagamos algo para su servicio. ¿Y qué va a pasar cuando no sepamos qué hacer? Dios va a llamar a alguien más. La consagración también implica esfuerzo, dedicación y práctica.
Practiquemos el leer, el intentar comprender la palabra. Practiquemos el amar a nuestros hermanos, el orar por ellos. Practiquemos el intentar ayudar en lo que podamos en la iglesia. Practiquemos el ir y darle un abrazo a nuestro hermano, o en este caso un codazo, ya que no se nos permite por las circunstancias. Practiquemos lo que Dios nos pide. Practiquemos nuestros dones para dárselos a Él. Si tú, hermano, tienes el don de la oración, practícalo. Si tú, joven, tienes el don para enseñar a los niños, practícalo. Cualquier don que tengas, practícalo, porque puede ser consagrado para Dios. Y al final de eso, ten en cuenta que la recompensa vendrá. No te irás con las manos vacías. Todo esto, hermanos, lo podemos ver en la creación de el efod, los utensilios de todo el tabernáculo. La consagración es importante. ¿Qué le puedes dar a Dios? ¿Qué puedes perfeccionar para Dios? Bueno, hermanos, nos veremos a las 8:30 en la reunión para poder seguir hablando de esto y para que podamos compartir lo que Dios nos habló también. De esta forma aprendemos todos, ustedes me enseñan a mí, así como yo les puedo enseñar algo a ustedes. Gracias.